que habíamos visto. A ver, quiero ver si me aparecen las pantalitas ustedes del chat. Aguárdenme. Ahí también voy a poner a grabar. Ahí está el chat. Y ahora sí vamos a grabar. Bueno, la semana pasada entonces habíamos comenzado al final de la clase con lo que es función logarítmica y función exponencial. Les había comentado, esto era simplemente un repaso igual, a qué le llamábamos función logarítmica, que una función logarítmica es el exponente al cual se debe elevar una base para obtener un cierto valor de x. Lo que yo les comentaba era que si definimos así y es igual al logaritmo en base a de un número x, siempre esa definición del logaritmo va a estar pegado, acompañado de su definición en forma exponencial, donde vamos a decir que la base elevado al resultado me da el argumento del logaritmo que sería x. Entonces a es la base y el exponente en este caso sería y así es como nosotros tenemos que básicamente la función logaritmo se puede expresar, sí estoy grabando, se puede expresar en forma exponencial y una función exponencial se puede expresar en forma logarítmica. De esa definición, bueno, habíamos dicho que, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 2 es 1. ¿Por qué? Porque si elevamos la base, 2 elevado a la 1 me da 2. Entonces siempre el resultado es digamos, el exponente al que elevo cierta base. Por ejemplo, ¿a qué exponente le tengo que elevar el 3 para que me dé 9 al cuadrado? Porque 3 al cuadrado es 9. ¿A qué exponente le tengo que elevar el 10 para que me dé 100? También al cuadrado, porque 10 al cuadrado es 100, 10 al cubo es 1000 y así. Por eso el logaritmo en estas bases es 2, en este caso 2, 3, etcétera. Siempre porque está emparentado, digamos, la función logarítmica a la exponencial. 3 al cuadrado es 9, 10 al cuadrado es 100, etcétera. Y también vimos las propiedades de los logaritmos que vamos a usar bastante, algunas mucho, algunas más o menos. Por ejemplo, el logaritmo de cualquier base siempre es 1. ¿Por qué? Porque a elevado a la 1 me da a. El logaritmo en cualquier base de 1 siempre es 0, porque a la 0 o cualquier base siempre me va a dar 1. El logaritmo de un producto de dos números es la suma de los logaritmos. Logaritmo base A, perdón, de i. El logaritmo de un cociente es una resta de logaritmos. Y una de las más importantes, el logaritmo de una potencia, es el producto del exponente por el logaritmo de la base. Y ahora vamos a ver una más todavía. ¿Cómo se escribe en la calculadora? Ahora viene el tema de los logaritmos, porque en la calculadora aparecen solo dos logaritmos. El logaritmo en base 10, que es en la tecla que Profe, dice log, ¿sí? creo que podría volver a Eh, la imagen anterior un momento, solo un momento. Ahí, No, un poquito arriba, por favor. a ver un cachito. Ahí. ¿Esa? Sí, ahí, ok, ahora sí. Puedes seguir. Bueno, bueno, lo que les decía, por ahí vi que uno preguntó dónde ponemos la calculadora. La calculadora solo tiene dos teclas de logaritmo. Una que dice log, fíjense en la calculadora, dice log,
Y la otra tecla que dice LN, LN. Por supuesto, de logaritmo de un número o de un argumento. El logaritmo que no, que está, esto está en una tecla de la calculadora y esto está en otra tecla. El logaritmo, si bien no está escrito, acá la base es 10. Entonces sería el logaritmo, en vez de escribir así, en la calculadora directamente lo ponen logaritmo log de x. Y el logaritmo ln que figura en la calculadora, la base es e. E, si ustedes se acuerdan o vieron alguna vez, es 2,7172 y sigue. Es un número irracional que tiene infinitas cifras decimales que continúan, así como pi. También se llama logaritmo neperiano porque fue quien descubrió. Entonces, con la calculadora solamente podemos calcular estos dos tipos de logaritmos, el base 10 y el base e. Si en algún momento tenemos que calcular otro tipo de logaritmo, por ejemplo, logaritmo base 2, logaritmo base lo que sea, vamos a tener que hacer una conversión, que es lo que se llama cambio de base, que eso después les voy a mostrar. Una propiedad más que también quiero que la tengan a mano siempre es esta, que es una propiedad que se refiere al logaritmo natural. Cuando yo tengo la función, o sea, tengo e a la logaritmo natural de x, la propiedad me dice que esto es lo mismo que yo, es como que, digamos, elimine la e con el logaritmo y me quede como resultado x. Entonces, cuando tengo e a la logaritmo natural de x, en realidad tengo x. Van a ver que eso nos va a servir después cuando trabajemos con inversas. Bueno, igual esto es bastante sencillo de comprobar, porque si tomo esta expresión e a la logaritmo natural de x es igual a y, digamos, y le aplico el logaritmo a ambos lados, baja el logaritmo, queda por el logaritmo de la base, es igual al logaritmo de y. El logaritmo de la base siempre es 1, entonces acá me va a quedar que el logaritmo de x es igual al logaritmo de y. Y la única manera de que estos sean iguales es que x sea igual a y. Entonces ahí se va a cumplir que e a la logaritmo de x es x. Esa van a ver que vamos a usar bastante. Bueno, ¿qué gráfica tenía la función? La logaritmo solita, primero el dominio. El dominio de la función logaritmo va desde cero abierto hasta más infinito. Su gráfica es la que tengo acá al costado, esta. Fíjense que la característica que tiene es que tiene una asíntota vertical en cero, en x igual a cero, y se va, si hacemos el límite, cuando x tiende a cero por derecha, porque por izquierda ya no hay función, si hacemos el límite cuando x tiende a cero por derecha del logaritmo, el resultado es menos infinito, porque se va a menos infinito. Otro punto característico que tiene un logaritmo es que tiene raíz en 1. Nosotros hacemos logaritmo natural de x igual a 0, aplicamos la expresión exponencial, o sea, vamos a hacer
e a la 0 es igual a x, y cualquier número a la 0 es 1, y ahí nos aparece la raíz que está en 1. Igual, por propiedad, el logaritmo de 1, de cualquier logaritmo de cualquier base, siempre es 0. Así que tiene una raíz en 1. Después, ¿qué otra cosa puedo tener del logaritmo? Un detalle importante también es que el logaritmo antes del 1 es negativo y después del 1 es positivo. Entonces, por ejemplo, el logaritmo de 0,5 va a ser negativo y el logaritmo de 2,8 va a ser positivo. Y por último, la imagen del logaritmo, la imagen va a ser todos los reales. Bien, ese si estamos hablando del logaritmo solito, logaritmo, por ejemplo, natural. Yo pongo acá el logaritmo natural, pero se puede hacer también el logaritmo base 10 y va a tener más o menos la misma gráfica. Otras alternativas que puedo tener es sumarle al logaritmo un número y ahí lo único que hago es como desplazar el eje que antes estaba en 0, ahora lo desplazo a 1 y sigue con las mismas características. ¿Y qué otro tengo acá? Y por supuesto le puedo modificar a x y ahí lo que voy a conseguir es un desplazamiento horizontal. Acá, por ejemplo, ya el dominio de esta función, yo tengo que garantizarme que se pueda calcular el logaritmo. Y para garantizarme que se pueda calcular el logaritmo, yo tengo que hacer que x menos 1 sea mayor que 0. No puede ser 0 porque el logaritmo de 0 es infinito, menos infinito. O sea que x es mayor que 1 y acá tengo que el dominio va a ir desde 1 hasta más infinito y en el 1 va a aparecer la asíntota que está acá. Bueno, o sea que más o menos así van a ser las gráficas de funciones logarítmicas. Ahora, lo que vamos a hacer es estudiar un poquitito, por ejemplo, una función logarítmica que no sea logaritmo de x, sino que de algún argumento y ver cómo será su gráfica y sus características. A ver qué decía Agustín. Pero a x se le está restando 1, x más 1, entonces ¿cuánto es? Ahora voy para atrás de vuelta, a ver a qué te referís. Y bueno, yo le tengo que dar valores del dominio, o sea que siempre a x va a ser mayor que 1. Le tengo que dar 2, 2 menos 1, 1, un logaritmo de 1, y ahí voy a calcularlo. O sea que acá esto, así como yo le traje la función, ustedes pueden inclusive hacer una tablita y decir, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando x vale 1? Dijimos que no, así que cuando x vale 2. Si x vale 2, te queda 2 menos 1, 1, logaritmo de 1 es 0, o sea que va a quedar 2, que sería este punto acá. Si x vale 3, 3 menos 1, 2, va a ser logaritmo de 2 más 2, que supongo que será este punto, y así vamos a ir armando la función. Tiene una Profe, asíntota vertical en x igual a 1 en este caso. Y si el logaritmo es logaritmo común, la asíntota vertical está en x igual a 0, como en este caso. profe, una pregunta. Sí, Entonces, en esa función de ejemplo que nos está dando, el más 2 no cambia o no afecta en nada al gráfico. sí, fíjate si le levantó para arriba. Fíjate que ahora es como que el gráfico original se fue para arriba y además Ah, está desplazado hacia la derecha. entiendo. ¿Ves? Sí, sí, sí. O sea, el menos uno le desplazó y el 2 todavía también. El menos uno le desplazó hacia la derecha Sí, y sí, el sí. 2 le desplazó hacia arriba.
Como que el menos uno le desplazó horizontalmente, por decirlo así. Exacto, exacto. Si yo le toco a la X, lo desplazo horizontalmente. Y si yo toco a toda la función, desplazo verticalmente. Sería algo parecido a lo que habíamos visto, ¿se acuerdan de funciones trigonométricas? Que si le sumábamos una D o le restábamos, subía toda la gráfica o bajaba. Y si le afectábamos el argumento, o sea, el ángulo, podíamos hacer que se desplace horizontalmente. Algo así pasa acá también. Bueno, vamos a empezar a analizar ahora con más profundidad, por ejemplo, esta función. Es una función logarítmica, pero ya no es logaritmo de x, sino que ya tiene una función dentro como argumento. Vamos a empezar por su dominio. El dominio siempre tenemos, como dice recién, que asegurarnos que se pueda calcular el logaritmo, o sea, mayor que cero. De acá vamos a tener menos x cuadrado mayor que menos 9. Damos vuelta, x cuadrado menor que 9. Y en definitiva nos queda que x, valor absoluto, menor a 3. Quiere decir que mi dominio de esta función en particular va a ir desde menos 3 a 3. Y es abierto, así que no los toca. Es probable que ahí la función se haga asintótica, que es lo que vamos a ver. Tengo el dominio. Vamos a por ejemplo, la ordenada al origen. Hacemos g de 0. Logaritmo de 9 menos 0. Sería logaritmo de 9, logaritmo natural estoy usando, que sería más o menos 2,19. Después tengo, a ver si tiene raíz. Yo tengo que hacer que el logaritmo natural de 9 menos x al cuadrado sea 0. Y ahí uso la expresión exponencial. Que sería la base que no está escrita, a la 0 es igual al argumento que sería 9 menos x cuadrado. A la 0 es 1, o sea que esto va a quedar 9 menos x cuadrado. Y voy a despejar de acá x. Voy a pasar para el otro lado de que es positiva. X cuadrado es igual a 9 menos 1. X cuadrado es igual a 8. Y acá saco que tiene dos raíces. Uno en menos raíz de 8 y otra en raíz de 8 positivo. Eso da más o menos 2,82. Ahí. Ya tengo entonces ordenada el origen, raíces. Vamos a buscar a ver asíntotas. Asíntotas verticales. Para eso, los candidatos a asíntotas verticales son los extremos. Porque los extremos serían donde la función logarítmica se iría a menos infinito. Así que vamos a probar. Voy a hacer límite, pero fíjense cómo pongo. Límite cuando x tiende a menos 3 por derecha. O sea que me acerco a menos 3 por la derecha porque por la izquierda no hay límite, porque no hay función. Entonces límite cuando x tiende a menos 3 por derecha del logaritmo natural de 9 menos x cuadrado. Ingeniero, ¿Sí?
Disculpe, ¿qué pasaría con el dominio de la función si en vez de x cuadrado menos 9 dentro del logaritmo sería x menos x cuadrado menos 9? No podríamos calcular, porque no hay logaritmo de números negativos. Cierto, perdón. A eso no puse, pero es lógico, ¿no? De que no hay logaritmo de números negativos. Así que necesitamos que sí o sí el argumento del logaritmo sea positivo. Bien. Entonces, si yo tiendo a menos 3 por derecha, esto va a tender a cero y el logaritmo de cero es menos infinito. A mí me parece una asíntota. Y si hago lo mismo, cuando x tiende a 3 por izquierda, también es menos infinito, y ahí están mis dos asíntotas verticales. Quiere decir que esta función tiene dos asíntotas verticales. Asíntota horizontal no tiene, ¿por qué? Ustedes que saben tanto. ¿Por qué no tiene asíntota vertical? Horizontal, Porque, perdón. El porque dominio el dominio finito. no Porque tiene permite. un dominio finito. Claro, el dominio es finito. Un dominio no está, tiene longitud finita, así que no puedo irme para los costados. Sí, entonces voy a marcar las asíntotas verticales que están en menos 3 y 3, acá, acá. Después dijimos que en 2, no sé cuánto, a ver, 2,19 teníamos la ordenada al origen. Profe, 1, 2, sí, por acá ponele. consulta. ¿Usted ahí hizo límites, digamos que intuitivos, puso valores cercanos a menos 3 y cercanos a 3 para ver las asíntotas? ¿O cómo hizo? No, en realidad le di el valor 3, pero puse por izquierda y por derecha porque, fíjate, el del menos 3 no me puedo acercar al menos 3 desde la izquierda, por eso puse desde la derecha, porque acá no hay, acá no hay dominio, digamos. En toda esta parte, la función solo existe entre menos 3 y 3. Y me puedo acercar al menos 3 y al 3 en uno desde la derecha y en el otro desde la izquierda. Pero cuando toma el valor 3 vale menos infinito, porque vale 9 menos 9. Y sería logaritmo de cero. Y eso es menos infinito. De ahí es que Perfecto. saqué esos dos valores. Y acá donde más marqué también son las raíces. Así que básicamente esta función sería una cosa así. Sería para allá y algo así. Sería para ahí. Y ahí me quedó mi función logaritmo natural de 9 menos x cuadrado. Que como verán, no siempre es la función logaritmo que es así. Todo va a depender de lo que tengamos en el argumento. Creo que acá tengo ahí está la gráfica más exacta. ¿Alguna pregunta? No. Ahí tengo la gráfica. Ahora vamos a ver a ver si tengo una un poquitito más complicada. Miren esto. Acá tengo una función logaritmo un poco más compleja todavía que esa que vimos recién. A ver, creo que ahí se pone, ¿no? Ingeniero, Sí, ahora señora. que vamos a empezar a ver funciones un poco más complejas, Sí. le quería preguntar si alguna función que no sea racional puede presentar asíntota horizontal. O sea, alguna función que no tenga un elemento racional puede presentar asíntota horizontal. Eh, sí, por ejemplo, vas a ver cuando veamos una exponencial, hay exponenciales con asíntotas horizontales y no es racional.
Ahora enseguida vemos. Voy a esta hora, donde ya tengo un argumento un poquito más complejo. Fíjense que tengo, vamos a hacer todo lo mismo. Si yo quiero el dominio, como hace un ratito, tengo que garantizarme que 1 más x sobre 3 menos x sea mayor que 0. ¿Está? Acá yo tengo una desigualdad que los que vieron conmigo la práctica, eso, vieron que lo que hago para resolver esta desigualdad, busco las posibilidades de que el numerador y el denominador sean positivos o que el numerador y el denominador sean negativos. Y descarto las posibilidades de que uno de ellos sea positivo y el otro negativo, porque ahí me daría negativa, digamos que no me sirve. O sea, si acá es negativo, acá positivo, o acá positivo y acá es negativo, no me sirven estas posibilidades. Pero sí busco estas, que numerador y denominador sean o ambos positivos o ambos negativos, y eso yo hago, pero ustedes hagan como ustedes quieran, siempre digo lo mismo. Yo hago un par de grafiquitos de estas rectas y ahí al toque me sale cuál es el rango, cuál es el intervalo. Porque, por ejemplo, la recta de arriba, cuando x vale 0, y vale 1, y cuando y vale 0, x vale menos 1. O sea que ya tengo, es esta recta. Y la recta de abajo, cuando x vale 0, y vale 3, y cuando y vale 0, x vale 3, digamos. 1, 2, 3, sería una cosa así. Acá sería el 3, bueno, más lindo. Vamos a decir que es el 3. Y con eso yo lo que hago simplemente es mirar los signos. Vamos a hacer mejor. Pues que mejor o peor era, ¿no? Con eso yo voy a mirar cuáles son los signos que aparecen y me voy a quedar con los que a mí me interesan. Será 3, 1, 3, 3 por acá. 1, 3, digamos por allá. Ahí. Esto es menos 1 y esto es 3. Entonces, yo divido en 3 partes al intervalo completo. La primera parte que va desde menos infinito a menos 1, veo que una es negativa y la otra es positiva. La segunda parte que va desde menos 1 a 3, ambas son positivas. Y la que va de 3 a infinito, una es negativa y la otra es positiva. O sea que a mí me interesa solamente este intervalo que va desde menos 1 a 3, porque ahí se cumple esta condición. Y no hay posibilidad de que las dos sean negativas, así que me quedo con eso. Quiere decir que mi dominio va a ir, dominio de f de x, va a ir desde menos 1 hasta 3. Y ahora seguramente va a ser ambos lados abiertos. ¿Por qué? Si le doy el menos 1, va a ser logaritmo de 1 menos 1, 0. O sea, logaritmo de 0 que va a ser menos infinito. Y si le doy el 3, va a ser 1 sobre 0, que va a ser infinito, o sea que va a ser logaritmo de infinito. Por lo tanto, es abierto, digamos, entre 1 y 3, menos 1 y 3. Ahí ya tengo entre qué y qué va a estar mi gráfica, entre menos 1 y 3. Ahora vamos a buscar ordenada al origen y todo lo que necesitemos. Ordenada al origen, por ejemplo, ya que estoy. Ordenada al origen, hago f de 0.
Le puedo dar porque está mi intervalo. Va a ser logaritmo natural de 1 más 0 sobre 3 menos 0. O sea que va a ser logaritmo natural de 1/3. Eso, como nosotros ya sabemos, como es menor que 1, va a ser un número negativo. Que no sé cuánto es. A ver. 1/3. Menos 1,1 sería. Eso, menos 1,1. Ahí ya tengo mi ordenada al origen. Vamos a buscar las raíces si tiene. Para eso tenemos que hacer logaritmo natural de 1 más x sobre 3 menos x igual a 0. Y ahí expresar esto en forma exponencial. O sea, decir, voy para allá, decir, e a la 0 es igual a todo ese argumento que está ahí. 1 más x sobre 3 menos x. E a la 0 es 1, o sea que nos va a quedar así. 1 más x, 3 menos x, y despejo. 3 menos x acá, 1 más x. Junto las x, me va a quedar 3 menos 1 es igual a x más x. Disculpe, 3 ingeniero, menos 1 ¿podría es 2. explicar por qué pasa de logaritmo natural a e a la 0? Por la expresión, recordate que la definición del logaritmo es así. Logaritmo natural en base, voy a poner para que se entienda, de un número x es un número i siempre y cuando la base elevado al resultado me dé el argumento. Entonces, mirando acá eso, acá digamos que está la e. E, ¿dónde estoy? Acá abajo digo. Espera. E elevado a la 0 me tiene que dar todo el paréntesis, que es lo que hice acá. ¿Por qué hice? Por esta definición, que es la definición del logaritmo. Siempre vamos a poder hacer eso. ¿Está? Y de ahí, bueno, despejo, ¿no? Por eso siempre, a veces yo necesito la forma con logaritmo y a veces necesito la forma con exponente. De acuerdo a cuál necesite, uso. En este caso, para sacar la raíz, uso la forma con exponente. Y acá me quedó básicamente que la raíz está en 1. Ahí tengo una raíz. Y por último, voy a sacar las asíntotas verticales, que siempre van a estar en los extremos. Límite, cuando x tiende a menos 1 por derecha del logaritmo natural 1 más x, 3 menos x. Acá queda 1 menos 1, 0. Y el logaritmo de 0 es menos infinito. Y la otra, cuando tiende a 3 por izquierda. Tiende a 3. También del mismo. Ahí. Acá nos quedaría, digamos, 1 menos 3, arriba quedó un número. Si quiero ponemos así, logaritmo natural de 1 menos 3, ya me va a quedar
Sí, se va a poder calcular. 1 menos 3 sobre 0, digamos. Si no van a entender. Acá sobre 0, algo sobre 0 es infinito. Y logaritmo de infinito es infinito. Entonces ahí tengo las dos asíntotas. Una porque me dio 0 y la otra porque me dio infinito. Y ahora podemos ver más o menos cómo quedaría la gráfica. Tendríamos una asíntota en -1 y otra en 3, si no me equivoco. En -1, es así. Pero un cachito, esto es y, esto es x. Una asíntota entonces -1, acá. Y otra en 3, 1, 2, 3 acá. Después teníamos la ordenada al origen en -1,1. -1,1. 1, ponerle por acá. Y teníamos una raíz en 1. Conclusión, más o menos, mi función va a tener esta forma. Va a venir desde menos infinito, va a pasar por la ordenada al origen, por la raíz, y se va a ir al más infinito. ¿Estamos? ¿Qué función ahora se generó? ¿De qué tipo? ¿Cómo se llama? De las que estamos viendo últimamente. Obviamente es logaritmo. Pero la gráfica de la función es una función inyectiva, exactamente. Inyectiva o 1 a 1. Al ser una función inyectiva o 1 a 1, es candidata a que tenga ¿qué? A que tenga ¿qué? A que tenga inversa. Y bueno, vamos a animarnos a obtener la inversa de esta función. Tenemos entonces, ahora vamos a buscar la inversa de la función. Tenemos la función y es igual a logaritmo natural de 1 más x, más x o menos, más sobre 3 menos x. Sobre 3 menos x. Bueno, ahora yo quiero la inversa. Voy a buscar la inversa. ¿Cómo voy a buscar la inversa? Primero, como hicimos la semana pasada, vamos a invertir las variables. X es igual al logaritmo natural de 1 más y dividido 3 menos y. Y ahora, ¿cómo despejo esto? Porque tengo que despejar y. Para eso, voy a hacer la forma exponencial. Entonces voy a decir, e a la x es igual a todo el paréntesis. 1 más i sobre 3 menos i. Y de acá voy a tratar de despejar. Me va a quedar e a la x por 3 menos i es igual a 1 más i. Vamos a hacer distributiva. 3e a la x menos e a la x por i es igual a 1 más i. Y ahora voy a juntar todo lo que tiene i, que esa sería mi inversa. Voy a pasar para el otro lado, así que me va a quedar 3 por e a la x menos 1
es igual a I más E a la X por I. Saco factor común a la derecha I, E a la X menos 1, I por 1 más E a la X, y despejo. Esa va a ser mi F a la menos 1. 3 por E a la X menos 1 sobre 1 más E a la X. En teoría, esta es mi inversa. En teoría. ¿Por qué digo en teoría? Porque ahora tengo que comprobar que sea cierto que esa es mi inversa. ¿Cómo compruebo? Componiendo a izquierda y a derecha la función original con su inversa. Entonces vamos a hacer f cerito f a la menos 1. Eso quiere decir que todo donde hay x en f, voy a poner acá para que no me pierda, f que es y, digamos, es logaritmo natural de 1 más x sobre 3 menos x. Acá, todo donde hay x, voy a escribir toda esta expresión. Entonces esto va a ser logaritmo natural de, y vamos a hacer bien grandototón acá, 1 más x, pero x es 3 a la x menos 1 sobre 1 más a la x. Todo eso sobre 3 menos 3 por a la x menos 1 sobre 1 más a la x. Ahí tengo mi hermosa expresión. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Acuérdense que si todo va bien, esto tiene que dar x. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a sacar como un denominador 1 más a la x arriba y abajo. O sea que esto va a quedar logaritmo natural. Acá vamos a tener 1 más a la x dividido 1 por 1 va a ser 1 más a la x. Y acá 1 dividido 1 más e a la x es 1. O sea que acá va a quedar más 3 por e a la x menos 1. Abajo voy a hacer lo mismo. Voy a sacar como un denominador 1 más e a la x. Y me va a quedar 3 por 1 más e a la x. Y acá va a quedar menos 3 por e a la x, menos por menos más 1. Híjole, que quedó medio complicadito parece. Ahí está. Bueno, para que no estiremos tanto, los 1 más e a la x se nos va. Lindo choclito así quedó. Y arriba, fíjense que arriba también se nos puede ir el 1 y el menos 1. Que esto está bueno. Inclusive, adelante de la e a la x es como que hay un 1, o sea que estos dos me dan 4 veces e a la x. 3 y 1, 4. O sea que esto va a ser logaritmo natural de 4e a la x. Arriba. Y abajo, ya para irme para el otro lado, vamos a hacer la distributiva acá abajo antes. Me va a quedar 3 más 3 por e a la x menos 3 por e a la x
más 1. Se van los 3 por e a la x y 3 y 1, 4. O sea que va a quedar dividido 4. Ahí se nos va el 4 con el 4 y nos queda logaritmo natural de e, que eso es por propiedades, es x por logaritmo natural de e, y logaritmo natural de e vale 1. O sea que es x. Y ahí se comprobó, por un lado, que esa es la inversa. ¿Alguna preguntita? Ay, Dios mío. Es un poquito largo, puede ser, sí. Lo bueno que se comprueba. Directamente de la Biblia. Madre santa. Pero ven que tiene su lógica. Indubis Patris. Eso hay que saber mucho. Operaciones con fracciones, con un denominador. Mejor Y me como también la esas ruta. propiedades que yo les nombré de los logaritmos. Por ejemplo, el logaritmo natural de e vale 1. Después, el logaritmo de algo elevado a un exponente baja el exponente multiplicando y queda por el logaritmo de la base. Esas cositas hay que ir sabiendo. Si quieren, comprobemos al revés. O sea, hagamos f a la menos 1, cerito f. ¿Qué significa? Que en mi inversa, que era esta que está acá remarcada en cuadradito, en lugar de e a la x, tengo que poner e a la logaritmo de ta, ta, ta. Vamos a ver qué sale de eso. Entonces esto va a ser 3 por e a la x. O sea, 3 por e a la logaritmo natural de 1 más x sobre 3 menos x. Menos 1 después. Menos 1. Sobre... No, acá. 1 más e a la x. 1 más e a la x, pero aquí es logaritmo 1 más x sobre 3 menos x. Bueno, acá voy a usar, fíjense justo lo que les había dicho hoy, esta propiedad que les remarqué, esta. Se van los logaritmos, me queda x. Ahora no es x, sino que es todo el paréntesis. Entonces acá es como que yo hago así y me quedan entonces 3 por, ahora va a ser directamente el paréntesis. Voy a hacer más arriba, porque tenemos una raya fraccionaria. Va a ser 3 por 1 más x sobre 3 menos x menos 1. Y abajo 1 más x sobre 3 menos x. Bien, podemos hacer el 3 entrar si quieren acá. Y esto va a quedar 3 más 3x sobre 3 menos x menos 1 sobre 1 más 1 más x sobre 3 menos x.
Acá, como hicimos hoy, vamos a sacar como un denominador arriba y abajo, digamos. Nos va a quedar 3 menos x como un denominador. Dividido 3 menos x me da 1, o sea que arriba va a quedar 3 más 3x menos 1 por esto, que sería menos 3 más x. Y abajo nos queda como un denominador también 3 menos x, 3 menos x más 1 más x. A ver quiénes se van. Bueno, se va a ir 3 menos x. Arriba se va el 3 con el 3. Y abajo se va la x con la menos x. O sea que me está quedando 3 y 1, 4x. Y abajo queda 3 más 1, 4. Y ahí nos quedó de vuelta x, que era lo que se quería demostrar. O sea que efectivamente, esta que está acá es nuestra inversa. ¿Alguna preguntita? ¿Cómo sería el gráfico este, profesor? Ahora vamos a hacer. Sí o sí hay que hacer las dos formas. ¿Cómo puedo poner el sticker de wow? Ahí hay uno que dice, una carita. Ahora la gráfica, vamos a la gráfica. Esta azul era la gráfica de la original. La azul, que dice acá. Nosotros voy a hacer con verde lo de la inversa. A ver, vamos a la inversa. Inversa. Que era f a la menos 1 igual a... Voy a copiar para tener acá a mano. 3 por e a la x menos 1. 3 por e a la x menos 1 sobre 1 más e a la x. 1 más e a la x. Pero vamos a usar todas las características de la original. O sea, fíjense. Dominio. Esperen que ahí me faltó en la original. No sé si lo habíamos puesto, pero creo que no. La imagen de la original son todos los reales. Porque era la azul esta que va desde menos infinito a infinito la imagen. Ahora entonces, el dominio de la inversa va a ser la imagen de la original. O sea que el dominio de la inversa, f a la menos 1, va a ir desde menos infinito a infinito. La imagen de la inversa va a ser el dominio de la original, que era desde menos 1 a 3. Desde menos 1 a 3. Ahí. ¿Qué más? La original tenía dos asíntotas verticales que ahora en la inversa van a ser dos horizontales. Asíntota horizontal 1 y igual a menos 1. Y asíntota horizontal 2 y igual a 3. Después la original tenía ordenada al origen menos 1, a ver dónde estaba, menos 1,1 creo que era, sí, ordenada al origen menos 1,1 y esa va a ser la raíz de la inversa, raíz x igual a menos 1,1
y la ordenada al origen va a ser la raíz que valía 1. Con eso yo puedo intentar graficar, marcando entonces. Asíntotas horizontales en -1, acá. Y en 3. 1, 2, 3, acá. ¿Qué más? Ordenada al origen en 1, o sea, acá. ¿Qué más? Raíz en -1,1, o sea, digamos por acá. Y fíjense que ya del paso ya me dio la imagen que está entre -1 y 3. O sea que más o menos supongo que esta función inversa va a ser una cosa así y así. Ahí. Y por el medio va a pasar X. ¿Ven? Si no me equivoco, para que vean mejor todavía, acá tenemos la gráfica completita. Profe, ¿Vamos? ¿Alguna preguntita? la, la gráfica y la inversa, ¿hay que ser sí o sí junto a la original o se puede hacer aparte? Y generalmente como van asociadas, van pegadas y también me marca simetría la X, conviene hacerlas juntas. Generalmente si comprobamos, ahí lo que Sebastián está preguntando, ¿tenemos que hacer todos los cálculos para sacar nuevamente esos datos o podemos usar los que ya tenemos? Como yo hice acá, si yo comprobé, o sea, saqué la original, tengo la original, le hice todos los chiches, ¿dónde era? Era esta, sí. Saqué, grafiqué la original, calculé la ordenada al origen, las asíntotas, todo lo que sus características. Después saqué la inversa y comprobé a izquierda y a derecha que esa es la inversa que corresponde. O sea que su resultado final me dio X. Estoy segurísimo que esa es la inversa. Y por último, ya con los datos de la original, puedo hacer como hice yo acá, como hice en este resumencito que les hice acá a la derecha, graficar la inversa en base a esos datos, porque yo estoy seguro de que esa inversa es la correcta. O sea que no tengo que hacer de vuelta cálculos, a eso me refiero. Profe, le hago una pregunta. ¿Es totalmente necesario tener que hacer las dos comprobaciones de la inversa o con una ya podemos más o menos trabajar la función? Es necesario, porque a veces por un signito te da una y no te da la otra. Y ese dato te va a orientar para retocar la inversa que obtuviste. Entonces ponerle que en una te da el resultado X y en la otra te da X más 1, ponerle, se me ocurre. Entonces te está diciendo que hay algo que no está bien en la inversa que vos obtuviste. Y ahí seguro te vas a encontrar con algún signo o algún despeje que hiciste mal. Y ahí te va a permitir inclusive corregir el error. O sea, si es inyectiva, va a haber inversa y cuando verifiquemos, sí o sí tiene que dar la 2X. Y si no da, es por un error nuestro, ¿no? Sí, exactamente. Que ya sea del error cuando yo estoy tratando de comprobar o del error de haber sacado la inversa. Ahí ya va a depender de cómo viene el error, si es muy grande o más o menos. Porque acá vieron en la comprobación también se nos puede escapar algún signo, se nos puede escapar algo. Pero por eso también está bueno comprobar por los dos lados, porque eso también nos va a mostrar si nos equivocamos en algo. La función no se tiene que igualar a X.
me tiene que dar la composición igual a X. Porque si no es como que yo ya estoy forzando a que me dé X. Bien, ¿alguna preguntita más? Qué linda quedó esta, ¿eh? Re joya. A ver qué más tengo para ustedes. Una obra de arte. Bueno, ¿eh? Una cosa de loco, mira. Una obra de arte. Ahora lo que vamos a enganchar No. es la función exponencial que más o menos en realidad estamos viendo indirectamente con las logarítmicas, porque por ejemplo, estos resultados que yo obtuve de la inversa, este que obtuve acá, ese resultado es una función exponencial. Entonces van a ver que están emparentados, como yo siempre les digo, una con otra. Y la función exponencial básicamente es una función cuya variable independiente, o sea, la x, aparece como exponente. Por supuesto, la versión más sencilla. En esta que hicimos la inversa estaba el exponente arriba, abajo, en todos lados. Pero normalmente una función exponencial es esta que está acá, donde la base, que sería una constante, está elevada a un exponente que es variable. Esa base siempre tiene que ser mayor que 0 y por supuesto distinto de 1, porque 1 elevado a cualquier número me va a dar 1. O sea que la base nunca puede ser 1. Por otro lado, las funciones exponenciales, como estas, así tan sencillas, dependiendo de que la base sea mayor que 1, por ejemplo, bases mayores que 1. Supónganse, y es igual a 2 a la x, y es igual a 5 a la x, etc. La gráfica de esas funciones siempre va a ser desde, digamos, como la verde que está acá, desde menos infinito va subiendo hasta el infinito se va grande. Y acá, en la ordenada del origen, siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a la 0 siempre es 1. Así que 2 a la 0 es 1, 5 a la 0 es 1. Por eso siempre pasa, siempre toma como ordenada al origen el 1. Así que imagínense que esto sería algo parecido a dar vuelta la función exponencial, en la función logarítmica, donde el 1 sería el eje de las x. Si por otro lado la función tiene valores, por ejemplo, 1/2 a la x, 0,25 a la x, etc., su gráfica tiende a 0 y comienza desde infinito, que sería la azul, esta que está acá, pero también va a pasar por 1 como ordenada al origen. Fíjense que todas las funciones exponenciales tienen dominio, todos los reales, y la imagen siempre es positiva, de 0 a infinito. Miren que si yo esta función, a ver si puedo dar vuelta, solo para el chat. Esperen que lo vea, chicos. Fíjense, a ver si puedo, así. Si yo hago así, la azul es un logaritmo. Bueno, la otra también, pero cambiada así. O sea que siempre van a estar emparentados los logaritmos con las exponenciales. Vamos a la vuelta así. ¿Qué más? Acá también les estoy mostrando ya desde una tablita de valores
dos funciones exponenciales. Una que es 2 a la x y la otra que es 1/2 a la x. La 1/2 a la x es esta, la violeta, y la 2 a la x es la roja. Fíjese que acá una tablita, por ejemplo, si le doy el valor -3, me va a quedar 2 a la -3, que va a ser 1/8. Y si a la otra le doy el -3, va a ser 1/2 a la -3, que es lo mismo que escribir 2 al cubo, que va a ser 8. Entonces, por un lado, cuando x vale -3, una vale chiquitito, y cuando x vale -3, la otra vale grande, allá 8, que acá se pasa, ¿no? 8 andará por acá. Otra cosa interesante de este tipo de funciones, fíjense, es qué pasa con las asíntotas horizontales. Las logarítmicas tienen asíntotas verticales. Las exponenciales tienen horizontales. Supongamos pongo la función y es igual a 2 a la x. Y veo qué pasa. Acá voy a tener que probar qué pasa cuando, esto sería asíntotas horizontales, cuando x tiende a infinito, positivo, de 2 a la x. Va a ser 2 a la infinito, ¿y qué va a ser infinito? 2 a la x, recordemos que es la roja. Pero fíjense si yo hago al revés. Hago límite cuando x tiende a menos infinito. Esto va a ser 2 a la x, o sea que va a ser 2 a la menos infinito. Y eso nosotros sabemos que es lo mismo que escribir 1 sobre 2 a la infinito. 2 a la infinito es gigante, es un número grande. 1 dividido en un número grande es 0. Y ahí apareció una asíntota horizontal. ¿Dónde? En 0. ¿Cómo apareció? Con el exponente cuando x tiende a menos infinito en este caso. Y si tuviera la otra función, imagínense que era la 1/2 a la x. Si hago el límite cuando x tiende a infinito positivo, esto va a ser 1 sobre 2 a la x, que es lo mismo que decir 1 sobre 2 a la infinito. Y esto es 0. Y ahí me aparece la asíntota horizontal, pero en el infinito positivo, que es la que vemos la violeta, cuando x tiende a infinito positivo. Y si tiende al negativo, no hay asíntota. Límite cuando x tiende a menos infinito, esto sería 1 sobre 2 a la x, que sería 1 sobre 2 a la menos infinito, que es lo mismo que escribir 2 a la infinito, que eso es infinito. Entonces acá hay una particularidad con las funciones exponenciales con sus asíntotas horizontales. ¿Alguna preguntita? Avanzo, ¿no? Características, ya está, dominio de todos los reales, imágenes de los reales positivos, ordenada al origen, eso ya están las características principales de una función exponencial. Ahora fíjense, por supuesto, que con estos datos que yo les di, nosotros podemos graficar distintas funciones exponenciales según sean los signos, por ejemplo. Bueno, la e a la x ya sabemos que va a ser, cuando x tiende a infinito, la función tiende a infinito, quiere decir que es una función que viene desde el 0
pasa por 1, así, y se va a infinito. Esa es e a la x. Si yo tuviera e a la menos x, es lo mismo que si tengo 1 sobre e a la x. Si usted hace la calculadora, e dijimos que era 2,71, 72, etcétera. Quiere decir que 1 sobre 2 y pico va a ser más chico que 1. Por lo tanto, se va a comportar como una función, por ejemplo, la de un medio. La de un medio era la violeta, o sea que esta función e a la menos x va a ser desde más infinito, digamos, y va a cortar en 1 y se va a ir para allá, va a ser esta función. Si tenemos, por ejemplo, le cambiamos de signo, vamos a tener las mismas, pero para abajo, así y así. Después van a ir, si ustedes quieren, haciendo una tablita de valores o lo que sea para que les vaya dando la función. Así como la función logaritmo, también podemos modificar a la función corriéndola para arriba, para abajo, para los costados. Por ejemplo, tomo esta función f de x igual a e a la menos x menos 2. Yo ya sé que el dominio van a ser todos los reales. La ordenada al origen va a cambiar, porque va a ser f de 0, que va a ser e a la 0, digamos, menos 2. Fíjense que e a la 0 es 1, 1 menos 2 va a ser menos 1, la ordenada al origen. Puedo ver qué pasa con las asíntotas. Cuando x tiende a más infinito, va a ser e a la menos x menos 2, que va a ser, cuando x tiende a más infinito, 1 sobre e a la x menos 2, 1 sobre e a la infinito menos 2, es menos 2, y ahí me da una asíntota horizontal, porque esto es 0. Después, si hago a menos infinito, cuando x tiende a menos infinito, me va a quedar e a la menos por menos, va a quedar, bueno, voy a poner así, menos x menos 2, va a ser e a la infinito menos 2, o sea que va a ser infinito, y ahí no tiene asíntota. Y también puedo intentar encontrar la raíz, diciendo que e a la menos x menos 2 tiene que ser igual a 0. De acá digo que e a la menos x tiene que valer 2. Y acá aplico logaritmo a ambos lados de la igualdad. Me va a quedar menos x por logaritmo natural de e es igual a logaritmo natural de 2. Logaritmo de e es 1, o sea que menos x es igual a logaritmo natural de 2. Y acá me sale la raíz de la función. X vale menos logaritmo natural de 2. Que eso sería logaritmo de 2, 0,69. Aproximadamente menos 0,69. Y ahí sí, con esos datos puedo graficar nuestra función. ¿Alguna pregunta?
Entra el gráfico. Profe, una Sí. consulta. Cuando usted aplica el logaritmo a ambos lados, ¿cómo es exactamente que hace? Porque ahí me pierdo. Es como que hago esto, ¿verdad? Digo, logaritmo natural de esto es igual al logaritmo natural de esto. Y ahí aplico propiedad del logaritmo. Entonces, el logaritmo, por ejemplo, natural de e a la menos x, el menos x baja como multiplicación del logaritmo de la base. Y del otro lado queda solo el logaritmo de 2. Y eso me sirve para despejar la x, que es lo que yo quiero. Menos 0,69 dice que es la raíz, digamos que está por acá. Después la ordenada al origen también habíamos sacado, que daba menos 1. Ordenada al origen, menos 1, acá. Y me dio una asíntota horizontal, ¿dónde? En menos 2. En menos 2, acá. O sea que esta función sería, supongo, algo así. Ahí se va a aparecer. Obviamente, así como está, esta función tiene inversa. ¿Por qué? Porque es una inyectiva. Y ya que estamos, podemos buscar la inversa de esta función. A ver. Vayan preguntando si no tienen nada. Inversa. Profe, cuando trabajamos con el número de Euler, ¿tenemos que usar sí o sí el logaritmo natural o podemos ocupar el logaritmo común? No, logaritmo natural. Y de ahora en más, salvo que se diga lo contrario, acostúmbrense a usar solo logaritmo natural. Por ahora, olvídense del otro logaritmo. Les digo porque después cuando vamos a entrar a derivada, vamos a trabajar con derivadas del logaritmo natural, que es más fácil. Y si le mezclamos no es lo mismo y también en otras condiciones. Así que medio que vayan trabajando por ahora, salvo que se diga lo contrario, vamos a trabajar con logaritmo natural. Entonces, ahora voy a sacar la inversa. Supongo la función era y es igual a e a la menos x menos 2. Así era, ¿no? Quiero la inversa de esa función. Intercambio las variables. X es igual e a la menos y menos 2. Voy a juntar acá x más 2 es igual a e a la menos i. Y ahora, ¿se me fue la pantalla o no? Sí, profe, Sí, se le profe. fue la Ah, pantalla. sí, Profe, me di cuenta, sí. Esperen un cachito. A ver ahí. Sí, No, profe, ahora sí. Bueno, estaba despejando para tratar de sacar la inversa. Ahora entonces voy a aplicar, así como dice hace un ratito, logaritmo natural a ambos lados. Acá va a bajar el exponente. Y ahora voy a tratar de despejar. Esto vale 1. O sea que me va a quedar menos i es igual al logaritmo natural de x más 2. Entonces, i, que sería f a la menos 1, es menos logaritmo natural de x más 2. Eso es, en teoría, mi inversa. En teoría. A ver si hicimos bien. Digamos. Probemos.
a ver si es cierto. F a la menos 1, cerito F. Quiere decir que acá en la X voy a escribir lo que tenía ya. Logaritmo natural, acá un menos, de E a la menos X menos 2 más 2. Esto es lo mismo, se nos van los dos. Acá. Menos logaritmo natural de E a la menos X. Esto es lo mismo que menos 1 por menos X por logaritmo natural de E, menos por menos más, y queda X por un lado. A ver si se cumple por el otro lado. F cerito F a la menos 1. En la original, que era allá, voy a poner en lugar de X el menos logaritmo. La original era E a la menos X. Entonces va a ser E a la menos logaritmo de X más 2 menos 2. Menos por menos más. Sabemos que la E rompe el logaritmo. O sea que esto va a quedar X más 2 menos 2, que es X. Y ahí comprobé que efectivamente esta es mi inversa. Y ahora puedo, con los datos anteriores, como hice hoy, puedo graficar. Por ejemplo, yo sé que en la inversa, esta asíntota horizontal ahora es vertical. O sea, en menos 2 va a haber una asíntota vertical. Después, ¿qué más? Raíz. La raíz dice que estaba en menos 0,69, que eso va a ser mi ordenada al origen. Menos 0,69. Por acá, por acá. Después, la ordenada al origen estaba en menos 1 y que ahí va a estar mi raíz. Así que supongo que esto va a ser una cosa así, muy parecida a la otra, que va a andar por allá. Sí. Pues que feíta también. Pero sí. A ver si no tengo gráfica de esta. No. Pero sería algo así. Puede ser. Ah, porque esta no tiene asíntota horizontal, así que se iría para abajo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Fíjese que estoy tratando, porque algunos me pidieron, de ver el tema del partido, así que aguántenme, que hacemos un par de cositas y tratamos de cerrar la cuestión. Ahora acá tengo, vamos a redondear con me faltan 3 temitas. Redondeemos con una inversa de esta. Tengo una función exponencial cuyo dominio, bueno, voy a escribir con rojo. Bueno. Dominio, ¿cuál es el dominio de esta función? Escucho ofertas. 1 menos e elevado a la x, distinto de 0. Eso entonces es la condición para que yo saque el dominio. Yo tengo que garantizarme que 1 menos e a la x no sea 0. Para que sea 0, esto tenemos 1 es igual a e a la x. Aplicamos logaritmo
a ambos lados. Logaritmo de 1 es 0. Y acá va a quedar x por el logaritmo de la base, que es 1. Por lo tanto, ¿cuándo va a ser 0? Cuando x valga 0. Conclusión, mi dominio van a ser todos los reales, excepto el 0. Porque el 0 me hace 0 al denominador. ¿Qué más? Vamos a ordenar al origen, no va a tener entonces, porque yo no voy a poder hacer f de 0. Raíz tendrá, tampoco va a tener, porque yo voy a decir que 4 sobre 1 menos e a la x tiene que ser 0 y 4 no es 0. ¿Qué más puedo buscar? Asíntota, a ver, límite. Y acá puedo sospechar que en 1 habrá alguna asíntota, ¿será? Podría haber, en 1, perdón, en 0. Vamos a probar. Límite cuando x tiende a 0 de la función 1 menos e al 4, perdón, arriba. 4. E a la 0. Esto es 4 sobre 0, que es infinito. Como es infinito, me está diciendo entonces en 0 hay una asíntota. Asíntota vertical. Y de horizontal, asíntota horizontal, límite, cuando x tiende a más infinito, 4 sobre 1 más e a la x. E a la x infinito, digamos, sería 4 sobre infinito, que sería 0. Y a ver si tiene otra. Profe, Límite, ¿sí? en asíntota horizontal se cambia el signo 1 más e a la x o porque Ah, era perdón, era menos, ¿cierto? Era menos, ¿sí? Igualmente, e a la infinito es 0, o sea, 1 sobre infinito es 0, así que me dan en 0 la asíntota. Y ahora la otra es a la menos infinito. Esto sería 4 dividido 1 menos e a la menos infinito, que es lo mismo que decir 4 sobre 1 menos 1 sobre e a la infinito. Esto es 0, o sea que esto va a ser 4. Entonces, para la izquierda, asíntota horizontal 4. Para la derecha, asíntota horizontal 0. ¿Estamos? Y ahora vamos a ver si podemos hacer una grafiquita. Creo que tengo todo. Tenemos entonces, a ver, se me torció. Se me torció. Y X. A ver, ¿qué datos tenemos? En 0 tenemos asíntota vertical. Ta, 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 ta. A ver, ¿qué otra cosa tenemos? Una vale 4, 1, 2, 3, 4 para allá. Y el otro vale 0 para la derecha. Asíntotas horizontales estoy poniendo.
Este no se ve, estoy haciendo más cara. Este también va a ¿Fue que dice? Ah, pero no le hice la gráfica. Bueno, no importa. ¿Qué más me falta? Ordenar el origen no tiene. Raíz tampoco. Y medio que estamos. Estamos los que estamos. Entonces, esto sería, se tiene que hacer asintótico, tanto para arriba como para abajo. A ver si yo tengo la gráfica. Así, exactamente. Se nos va a ir, como esa es la verde que está ahí. Acá se nos va a 4. Y este se nos va a 0. Ahí estaría nuestra función. Y ahora, ya que estamos, ya que sabemos tanto, busquemos la inversa. Que acá ya les di la gráfica, fíjense, tendría que darme la roja. Vamos a ver cómo sacamos la inversa de esta. 401 menos e a la x. Entonces estaba bien. 4, 1 menos e a la x. Quiero la inversa. Cambio las variables. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Em, Partiendo del origen hacia más infinito, hay como una asíntota horizontal. ¿De dónde Sí. salió esa asíntota horizontal? Acá están. Acá están las dos asíntotas horizontales, mirá. Sí, pero tenemos la asíntota vertical en 0 y después Ujú. en 4 y salió una del No, en origen 4 para... no tenemos vertical. No, tenemos una La asíntota horizontal en 4, acá y otra en 0. sí, que sería la vertical, Una te da para más infinito y otra para menos infinito. sí. En- Y de Entonces, dónde esta salió? acá, cuando vos te vas a menos infinito, la función se acerca a 4, digamos, que es acá. Y Ajá, cuando vos te vas a más infinito, se acerca al 0 que está acá. Sería como la función, es una función parecida a las racionales, digamos, porque está cortada en 0. ¿Está? dale, profe, muchas gracias. Y también tiene inversa porque es inyectiva. Así como también las racionales tenían inversa. Bueno, ahora voy a sacar la inversa rapidito. Paso multiplicando x por 1 menos e a la i. Hacemos distributiva. Y ahora voy a pasar de un lado para el otro. Para que quede positivo, me va a quedar x menos 4 igual a x por e a la i. Despejo, voy a dejar solito lo que tiene i. Se me va a quedar e a la i es igual a x menos 4 sobre x. Y ahora le aplico logaritmo. Me va a quedar i logaritmo natural de e es igual a logaritmo natural de x menos 4 sobre x. Esto vale 1, así que f a la menos 1 vale logaritmo natural de x menos 4 sobre x. Esto en teoría es mi inversa. Ahí les dejo como tarea para el hogar que comprueben que esa sea la inversa. ¿Por qué? Porque le quiero mostrar, para cerrar,
Así cerramos un poquito antes hoy porque sé que están todos desesperados por el partido. Eso. Un par de aplicaciones de la función exponencial. Y estas aplicaciones que le voy a mostrar acá se van a usar mucho a lo largo del año. Así que vayan conociéndolas. Por ejemplo, esta famosa ley de enfriamiento y calentamiento de Newton, usamos mucho y le vamos agregando condimentos, digamos, a esta función. Así que vayan teniéndola presente, la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton siempre va a tener esta forma y es la que predice cómo, por ejemplo, un elemento se va enfriando con el tiempo o cómo se va calentando con el tiempo según sea la condición. Van a ver que nosotros después con derivadas y con ecuaciones diferenciales vamos a volver sobre este tipo de función, solo que, por ejemplo, no vamos a tener todos los datos que me dan, sino que a medida que tengamos más herramientas, podemos ir consiguiendo más datos sin que nos digan todo. Por ejemplo, voy acá. Miren, justo ahora me dio un poco de hambre, se está cocinando una tarta cuya temperatura en el horno es de 200 grados. Cuando se saca la tarta y se coloca sobre la mesa, y se supone que estamos a una temperatura de 22 grados. Miren en la fórmula de Newton dice que la temperatura en función del tiempo en minúscula, es la temperatura ambiente más una constante por E elevado a la K por T. Van a ver que nosotros, a lo largo de la materia, nos van a ir solicitando esta constante, para que armemos la ecuación. Acá ya nos están facilitando la cuestión y nos dice que la constante vale menos 0,07475. Nos dicen, primero, en esa situación, determinar la expresión y el dominio de la función. Entonces, nosotros tenemos, vamos al punto A. Punto A. Necesitamos la expresión, esta, que yo les escribí recién, pero necesito saber las constantes. Por un lado, con los datos que me dan, me dice, Paula está cocinando una tarta en el horno cuya temperatura es 200 grados. Cuando saca la tarta, la coloca sobre la mesada de la cocina, donde podemos suponer una temperatura de 22 grados. Ese 22 grados es la temperatura ambiente, o sea que ya tenemos este dato. Después me está diciendo que, digamos, la situación comienza cuando se saca la tarta del horno, que la tarta entonces cuando sale del horno tiene una temperatura de 200 grados. Salir del horno significa que estoy comenzando el experimento, digamos, o sea que estoy en el tiempo cero. Por lo tanto, con estos datos yo puedo decir que temperatura, voy a decir, tiempo cero va a ser temperatura para el tiempo cero, va a ser la temperatura ambiente más C por E a la K, que K ya sabemos que vale menos 0,07475, por T, pero T en el comienzo es 0. Quiere decir que esto vale 1. Ahora entonces mi expresión me queda T de 0
es 22 más la constante, que no conozco. Pero la temperatura al comienzo es la que yo saco del horno, o sea, 200 grados. Quiere decir que voy a tener 200 grados es igual a 22 grados más C. Por lo tanto, C va a ser 200 menos 22. Es 178 grados. Y ahí tengo la constante con la que me va a permitir armar la ecuación completa. La ecuación completa quedaría T de T, acuérdense que ese T chiquito es tiempo, va a ser 22 más 178 por E a la menos 0,07475 por T. Esta es la expresión de la situación en cuestión. ¿Y cuál va a ser el dominio de esta función? ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? A ver, ¿me pueden decir a priori ya o no? Mirando, ¿ya saben cuál puede ser el dominio de la función? Si estamos hablando de tiempo, sería Ajá. de 0 a infinito. Estamos hablando de tiempo. Entonces el dominio de la función Dale va positivo. a ir de 0 a infinito. Porque T chiquita es tiempo. T, tiempo. Y no hay tiempo negativo, digo. Entonces ahí tenemos el dominio de la función y la expresión. Fíjense, después dice, ¿cuál será la temperatura de la tarta al cabo de 15 minutos y después de 1 hora? Suponemos que el tiempo está medido en minutos. Así que si yo quiero a los 15 minutos, voy a hacer T de 15. Voy a la expresión general, 22 más 178, por E a la menos 0,07475 por 15. Y ese es el resultado de la temperatura a los 15 minutos. A ver si tengo. ¿Qué me da 80 grados? 80 grados. Fíjense qué lógico que es. Porque acuérdense que la tarta salió del horno a 200 grados. Y va pasando el tiempo y obviamente se va enfriando. T a los 60 minutos, o sea, a la hora, debería ser menos, ¿no? Sería 22 más 178 a la menos 0,07475 por 60. Y eso me da 24. Ahí tenemos temperatura de la tarta después de cierto tiempo. ¿Qué más pide? Hallar la ordenada al origen y expresar qué representa en el problema. ¿Cuál sería la ordenada al origen? Lo que ya calculamos recién. T de 0. T de 0 es 200. ¿Y qué representa? Representa el comienzo del enfriamiento de la tarta, digamos. ¿Qué otra cosa pedía? Hallar la asíntota horizontal y explicar qué representa en este problema. Bueno, asíntota horizontal nosotros sabemos que se halla siendo el límite
en este caso cuando t tiende a infinito, de la función 178. Acá fíjense que esto yo puedo escribir como 1 sobre e a la 0,07475 por t. ¿Por qué hago eso? A propósito, porque acá ahora si yo reemplazo por infinito, me va a quedar 1 sobre e a la infinito. Y esto sabemos que es 0. Por lo tanto, mi asíntota horizontal es 22 grados. ¿Y por qué es 22 grados la asíntota horizontal? ¿No es la ¿Qué me dicen? temperatura después de cierto tiempo? Y a ver, un poco más. ¿Por qué? Temperatura ambiente. Es la temperatura ambiente, o sea, no va a bajar más que la temperatura ambiente la tarta, o sea que a lo sumo se va a enfriar hasta la temperatura ambiente que sería su asíntota horizontal. ¿Y qué más dice? Graficar e indicar la imagen. Bueno, grafiquemos, a ver. Esto quedaría. Sería algo así. Acá sería temperatura y acá tiempo. En 0 dijimos que la temperatura era 200, digamos, vamos a decir 100, 200. Así que acá está 200. Y a lo largo del tiempo va a ir a 20, digamos. Póngale, vamos a exagerar acá, 22, digo, que va a ser su asíntota horizontal. O sea que esto va a ser una cosa, no sé cómo. A ver qué otro dato tenemos. ¿Tenemos algún dato más? Ah, sí, tenemos. Por ejemplo, cuando vale 60 minutos, pongámosle 10, 20, 30, 40, 60, vale 24, un poquitito más arriba de esto. Y cuando vale 15, vale 80, creo que era. Acá vamos a ver 100, pongámosle por acá. O sea que esto va a ser una cosa así y que se va a hacer asintótico al 22, que era la temperatura ambiente. Creo que acá tengo la gráfica. Ahí está. Ahí está más exacta. Así va a ser nuestra función. Como verán entonces, y van a ver, por eso también nosotros nos metemos un poco en este tipo de problemas, que hay muchísimas situaciones reales que se representan por medio de funciones exponenciales. Especialmente, por ejemplo, el contagio de un virus, en este caso el enfriamiento. Hay muchas situaciones reales que las podemos representar así por medio de funciones exponenciales que más o menos responden a la situación. Por eso es importante manejar sus características, cómo obtengo la raíz, cómo obtengo las asíntotas, después si por ahí necesito una inversa, sacar la inversa y eso. ¿Alguna preguntita respecto a las exponenciales y logarítmicas? ¿Ya saben todo? ¿Quiere decir que el viernes van a hacer todo el práctico ustedes solitos? Profe, ¿cómo se determinaba si cortaba o no a la asíntota horizontal? Y tenés que igualar, suponete que acá, ¿cuál fue nuestra asíntota horizontal? El 22. Entonces, yo quiero saber si la función corta la asíntota horizontal. La función es 22 más 178 por e a la menos 0,07475t igual
a 22. Porque quiero saber si corta. Por eso le igualo a la asíntota. Se van a ir los 22. Me va a quedar entonces 178 por e a la menos 0, igual a 0, porque se va 22 con 22. El 178 pasa dividiendo. Entonces esto me va a quedar e a la menos 0 con 0, 74, 75t, igual a 0. Se supone que yo quiero saber para qué valor de t pasa eso, así que voy a aplicar logaritmo. Me va a quedar menos 0 con 0, 74, 75t. Logaritmo de e es igual a logaritmo de 0. Y logaritmo de 0 es menos infinito. Por lo tanto, ¿qué va a pasar acá? No voy a poder encontrar un valor de t, o, lo que es lo mismo, vamos a decir así, digamos que pasa este dividiendo, te va a quedar t igual a infinito, se va a cortar solo en el infinito, en este caso, ¿no? Pero si te diera un valor, vieron que nosotros pasamos por algunas funciones que sí cortan a la horizontal, acá en esta situación te tendría que dar un número, digamos, en qué valor va a cortar. ¿Vamos? ¿Alguna otra preguntita? Yo tengo una duda. Ujú, En la calculadora, volviendo ahí al problema que usted hizo recién, ujú. ¿cómo calculó e elevado a k por t en la calculadora? Suponete que queremos hacer este cálculo de los 15 minutos, ¿está? Este que está acá en la B. Entonces yo voy a poner 22 más 178 por Shift. Fíjate que E está, al menos en mi calculadora, está debajo de la tecla logaritmo natural. O sea que yo accedo con Shift. Entonces voy a poner Shift E menos, o ahí puedo poner paréntesis también, Shift E, paréntesis, el signo menos 0.07475 por 15 y cierro paréntesis. Y ahí me da 80,000. Ahí está, profe. Hace como 10 minutos estoy intentando hacer. Ahí me salió. Gracias, profe. ¿Viste? No, tiene su vueltita porque tengo que usar la tecla de abajo. Y recuerden que yo estoy viendo que algunos le están errando. Cuando necesitamos poner un número negativo, tenemos que usar una tecla que tiene un menos entre paréntesis para poner el negativo. No tenemos que usar el signo negativo, ese que está abajo de la división, sino que hay una tecla especial para poner cuando el número es negativo. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Cuál es esa tecla negativa? No sé si van a llegar a ver. Ah, bien, miren. Miren acá. A ver si se ve. A ver en la mía. A ver si le enfoco. Ahí, esa. Tiene que haber una tecla que tenga un menos entre Que paréntesis. tiene la A arriba. En mi caso, pero depende de tu calculadora. Ves que acá yo tengo la de grado, minuto y segundo y al lado de esa, pero no sé si en todas aparece así. Tengo una calculadora Casio común y Sí, arriba ya de la ese anoté. hay una A. Gracias. Y tenés esa tecla, ¿cierto? Sí, 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 sí. está el menos Bueno, entre paréntesis y esa arriba hay una utilizas letra A. para el menos, no esta que está acá. Esa no. Cuando ustedes tienen que poner un número negativo, usen esa tecla. Esa ahí. ¿Ok? Bueno, estamos hasta acá entonces. Nos veremos el viernes
recuerden que los que tienen comisión 11, por estas 3 semanas van a tener que meterse en alguna de las comisiones de los viernes, ya sea a la mañana o a la tarde. Chequeen, no sé cómo, tratar de meterse en la que esté menos llena o la que ustedes puedan. Porque de acá en más hay 3 lunes que son feriados. Hola, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes y ojalá que gane Argentina. Espero que estén todos ahí hinchando. Argentina! Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. ¡Oh, profe, vamos! Profe. Sí, ahí creo que preguntaron todavía algunos ahí en el chat. El 6 del 6 es el día del ingeniero, o de la ingeniería, por eso hay feriado en la facu. El 13 del 6 es el patrono de Oberá, por eso hay feriado en Oberá. Y el 20 del 6 es el día de la bandera, que también es feriado. Por eso son 3 feriados.